Como que sí, como que no está Y para yo dar. que estaba tan entusiasmada haciendo esta presentación. Pero se escuchaba. Ella hablaba y hablaba, nadie la escuchaba. Ahora sí, todo de nuevo. Ya, todo de nuevo. Es que en este Día de la Felicidad vamos a abrir nuestra cajita musical también para poder descubrir los secretos que guarda, por ejemplo, las formas que teníamos para reproducir los distintos dispositivos de música. ¿Sabías tú que ¿Sabía se yo? partió haciendo en cera? ¿En cera de cera? No, ¿De no cera? de la que se saca ¿De Shrek abejita? para prender la vela. No, Carlos Stokle, nuestro querido músico, compositor, director, en fin, tantas cosas multifacético, nos trae toda esta información. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Qué gusto verlos. Sí, interesante ver cómo ha ido evolucionando el mundo de la música, porque claro, hoy día aquí está No, hoy día todo ya- lo que antes estaba por separado. Y el concepto de perpetuar las cosas ha ido también evolucionando y en la música también, po. Claro, bueno, lo hemos hablado hartas veces, la conexión que hay entre el arte y la ciencia siempre va de mano con la fascinación que tienen las personas por el arte. Porque ¿qué otro sentido tendría querer grabar música? Sino de poder quererla escuchar después, Claro. en otro momento, y además entretenerse creando una máquina que sea capaz de hacerlo. O sea, es una mezcla de curiosidades, ¿cierto? Y de búsquedas intelectuales que van más allá de cosas comerciales o de Claro. fines, o de fines frívolos, ¿cierto? Después nace eso. Después, claro, después eso se puede vender, ¿cierto? Pero el primer paso es esa curiosidad, esa inquietud de querer inventar algo que me permita grabar una música. Bueno, un la sonido. caja musical es una manera de hacerlo. Exactamente, esas son formas ya que van mucho más a lo... Ahí no se graba la música como sonaba, Claro. sino que se graba, es otro sentido de grabar, otro significado de grabar, porque en el fondo se inscribe en una placa metálica, Claro. son como patitas que se doblan, Sí, sí. y hay un tecladito que está Produce arriba. Y que va produciendo el sonido. Exactamente, entonces estas patitas al chocar con estas varillas metálicas, cada una tiene Que una es como nota. una partitura en metal, digamos. Exactamente, Claro. esa placa se ve exactamente igual que una partitura, vista desde arriba, y lo otro igual que un piano. Solamente que son paletitas metálicas como las de las calimbas, eso. Claro, ¿Y cómo ahora el se da? sistema que nos traes tú en el fondo es para grabar ya. Claro. El sonido ¿Cómo que se da está en el eso? aire. ¿Cómo se genera ese Ya, momento? primero entendamos una cosa. El sonido todos dicen, o sea, vibración, etcétera, etcétera. Pero el sonido es más que una vibración, es el movimiento que se produce en el aire. O sea, lo que suena en realidad el sonido viaja por el aire, pero no es como que viaje el sonido, sino que es el movimiento, el choque que se produce entre el aire y las ondas, lo que nosotros decodificamos como sonido. Ok. Entonces, por eso en el espacio y en el vacío no hay sonido. A pesar de que podamos estar a esta misma distancia, no nos escucharíamos. Porque no hay ningún aire que se esté moviendo, no hay partículas que estén chocando y que estén produciendo ese fenómeno que el cerebro interpreta como sonido. Entonces, cuando uno entiende que el sonido es este fenómeno físico del movimiento del aire, grabarlo empezó a ver cómo podemos transformar ese fenómeno físico, ese movimiento, plasmarlo en otra cosa. Y bueno, es Thomas Edison el responsable de este primer invento, que es el gramófono, que es un gramófono de cilindros, que el primero que existía eran unos cilindros de cera, en los cuales ahí aparecen, se grababa directamente desde la campana de la vitrola, que tiene estas campanotas grandes, Sí, ¿cierto? sí. Uno cantaba directo en la campana y la aguja vibraba con el sonido. Entonces yo hago un sonido y la aguja, entonces, o sea, toda esa campana lleva el sonido hasta un palito, y ese palito vibra con el sonido. Ok. Y esa palito, en la puntita hay una aguja y se le hace girar un cilindro, entonces todas esas vibraciones van quedando impresas en la cera, en el cilindro de cera. Como Entonces, casi un electrocardiograma, exactamente lo mismo, exactamente lo pero mismo. de sonido. Pero de sonido, claro. Entonces va haciendo surcos en la cera, Ya. y después con la misma máquina, pero en el modo inverso, digamos, no que grabe, sino que reproduzca solamente, que no entierre la aguja, sino que la pase por encima. Entonces el palito por el cual venía el sonido desde la campana ahora hace el proceso inverso. Desde la cera el sonido pasa por el palito y sale a la campana, entonces podemos El escucharlo. modo de sonido, como Exacto. fue grabado. Uy, qué impresionante. Es como un tatuaje también, Exactamente, pienso. exactamente. Hay videos de gente con tubos de cera que ha podido encontrar en internet seguramente, que con un tubo de papel, simplemente un cono de papel y una aguja, Y puedes hacer que suene. hace sonar. Y si llegó a la cera, me imagino que fue ensayo y error con muchos otros elementos, po. Claro, la cera tiene la característica de que es moldeable, o sea, tú puedes crear y hacer estos surcos en la cera,
problema que tenía que era frágil. Se caía uno y eso se rompía. Ya. Se quebró y chao con la Entonces, canción. claro, es como la greda un poco, se endurece y se quiebra. Ahora, ¿estas grabaciones eran solo de voz? ¿Se podía grabar el sonido de instrumentos también? Claro, se podía grabar todo lo que sonaba en el aire, porque en el fondo la gracia es que la agujita imprimía en la cera lo que estaba sonando aquí en el aire. O sea, todo Cualquier cosa que cualquier movimiento de aire que hubiera, incluso si no sonara. Imagínate, se metía una podía- mosca. También Claro. podía grabar. Ahí nació la canción La Mosca, de hecho. Bueno, antes de seguir, hay una cosa que tiene que ver con esto que es muy extraño, que es el sonido, las ondas expansivas. ¿Te sabes la onda expansiva de una explosión, por ejemplo? Que por qué una explosión no se escucha antes de que llegue toda la onda Claro, expansiva. lo vimos en Oppenheimer. Porque la onda expansiva, exactamente, porque hablaba la última vez de eso. La onda expansiva es el sonido de la explosión. Por eso no la escuchamos antes de que llegue la onda expansiva, porque ese es el sonido viajando por el aire. Y por eso hay un tiempo en el que la explosión uno la ve y después llega. Bueno, lo que pasa con los aviones también que rompen la barrera del sonido. Exactamente. Y aunque no la rompan, están a tanta distancia que el sonido igual se demora un poco más que el avión en viajar. A veces van a 10 kilómetros de altura y uno la escucha despacito, pero la escucha por allá y el avión va por acá. Claro. Es porque, claro, el tiempo que se demora en llegar el sonido es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que esa presión de aire, si te fijas, una onda expansiva es tan fuerte que es capaz de romper vidrios, es capaz de romper, de tirar lejos a las personas, de arrancar los árboles de raíz del suelo, una expansiva de una explosión. Eso mismo, en una escala miniatura, es lo que hablamos del sonido. Es el choque yo muevo el aire y choca contra los oídos y eso el cerebro lo lee ¿Y como cómo un se sonido. mueven? ¿Ese sonido tiene algún Igual que, ¿has visto alguna en el forma? agua? ¿Has visto en el agua? Sí. Cuando cae una gota, Es lo mismo. Esa forma, esa Mira. forma. Entonces, si esa forma tú la analizas como, tú sacas una línea recta nomás de ahí, vas a ir generando estos surcos hacia arriba y hacia abajo que son los que se graban en la cera. Bueno, por eso tiene sentido entonces que un sonido muy fuerte pueda dañar el tímpano. Puede dañar el tímpano. Porque esa onda entonces es demasiado potente. Es aire que precisamente está golpeándose en el tímpano. Y eso es lo que produce el dolor Exactamente. o la rotura incluso de tímpano. Exactamente, con los decibeles miden la fuerza con la que el aire se está moviendo precisamente. O sea, si tú Ok. sobre 120 decibeles te puedes dañar la audición. De manera permanente. Es porque, El claro, es mecanismo porque que tenemos para escuchar, digamos. Exactamente, el tímpano es la membrana que traduce el sonido. Y ese tímpano se puede dañar por sobre los 120 decibeles porque el aire que le golpea es muy fuerte. Mucha la velocidad que lleva para esa membrana tan O pequeña. sea, de la ciencia, claro, vamos avanzando a la tecnología también. Exacto. Y Llegamos a la cera. Claro, partimos con la cera y de ahí cómo va evolucionando. Después los alemanes inventaron lo mismo, pero lo modificaron y la cera la volvieron un disco plano. Pero seguía siendo de cera. Ya. Y se Ya no grababa de era la un misma forma. cilindro. Ya no era un cilindro, sino que era un disco. Ya. Un disco. Esto es antes de los vinilos, ¿ya? Esto es, Pero nos vamos sigue siendo acercando de a esa cera. idea. Vamos hacia allá. Ahora tomó una forma plana, pero sigue siendo de cera, por lo tanto era muy frágil, mucho más frágil todavía que el cilindro. Pero funcionaba más, era más amigable, digamos, el funcionamiento, era menos complicado porque el otro tenía un torno, etcétera, era, era más cómodo el vinilo, se podía hacer más grande, entonces era más versátil. Y duraba el más, disco. digamos, el tiempo de sonido que se podía grabar. Podía durar Eso, más también. ¿Cuánto podías grabar al principio en un cilindro y después en la placa? Habían varios porque están los LP, los EP, etcétera, Pero podías grabar así como varias canciones en un LP había hasta 45 minutos. En un cilindro. En un cilindro, ¿Y sí, de qué por los tamaño dos era? lados se podía grabar. Ah, mira. Entonces, claro, Yo pensé que era más cortito. No, los Así LP. como, Hay otros que son más cortos que, claro, que la velocidad del disco gira más rápido, entonces tiene menos tiempo. Ya. Pero va dependiendo también la calidad con la que se podía grabar. Pero vamos al vinilo, avancemos de eso de la cera ya. ¿Que fueron los alemanes? Vinilo. Sí, los alemanes modificaron un poco lo Ya. de Thomas Edison y llegaron a los Berliner, la marca Berliner, eso hicieron los de cera. Ya, y Los eran discos. Más así en acérricos forma de disco, entonces, Exactamente. planito. Ellos encuentran la forma de hacerlo más fácil Y más Menos transportable, aparatoso. más Más fácil todo. guardarlo, ¿cierto? Etcétera. Era mucho más práctico el formato disco que el de cilindro. Pero poco después se desarrolló la misma tecnología, pero en un material nuevo, que es este plástico llamado vinil, ¿cierto? Que conocemos todos como los vinilos. ¿Y dónde se desarrolló eso? Esto fue en Estados Unidos. Ya. Y la gracia que tiene es que el vinilo es lo mismo,
Se graba de la misma forma, se hacen surcos en el disco, pero es mucho más durable. El vinilo se te cae y no le pasa nada. Los reyes del plástico, los estadounidenses, ¿ah? Sí, sí. Le han encontrado muy buenos usos. Muy buenos usos. Y muchos usos. Muchos usos. No hay que satanizar el plástico, lo que pasa es que lo que estamos haciendo con sus residuos es... Claro, el problema del residuo, el plástico es reutilizable. Sí, claro. En general el plástico es reutilizable. No todos los tipos de plástico, pero la mayoría sí. La gracia que tiene entonces el vinilo es, el primero, que es mucho más durable que los discos de cera, que hoy día es muy difícil encontrar discos de cera porque la mayoría tienen que estar quebrados. Los de cera, los cilindros de cera, el video que veía al comienzo, el caballero los fabricaba él mismo. O sea, no es como que él haya buscado escarbar, él fabricaba y grababa un imitador de Gardel para tratar de encontrar, hacer el mismo sonido de Gardel. Pero estaba obviamente el formato donde se grababa, pero también la máquina donde se reproducía también. Claro, que en este caso todavía era la misma. El vinilo agrega una tecnología nueva, porque es una máquina un poquito más moderna. Antes estaba esa cosa mecánica del palito, ¿cierto? La membrana que vibra con la aguja en el gramófono. En el vinilo ya se incorporan elementos magnéticos. Ya. Entonces, en esa cosita de donde sale la aguja, ¿no? Que tiene un bracito, sí, una cajita y de ahí sale la aguja está conectada a través de un imán dentro de esa cosa. Entonces, cuando la aguja se mueve por los surcos del vinilo, mueve el imán y entonces el imán hace estos movimientos magnéticos, ¿cierto? Si tú tomas un imán y pones otro cerca y lo vas moviendo, entonces es posible mover el otro imán, ¿cierto? Por eso hay que calibrar. Por eso se calibran y tiene todo un ajuste en poner la aguja, porque tiene una ubicación de un imán que mueve otro imán y genera un campo magnético. Es toda una cosa muy... Ahora, dicho sea de paso, a propósito de lo que comentabas, el vinilo es reutilizable. Sí, el vinilo se puede lo puede claro. reciclar, y de hecho hay varios artistas que tienen la iniciativa de hacer sus vinilos de manera reutilizada. ¿No? Exactamente, con vinilos quebrados, vinilos antiguos se funde eso y se con una aplanadora y se hace un vinilo. ¿Y los primeros vinilos que surgieron tenían igual harta capacidad para poder grabar en ellos? Es que la capacidad del vinilo es como la misma siempre. Lo que va cambiando es que la maquinita tiene distintas velocidades de reproducción. Entonces, al tú ponerle una velocidad lenta, ese vinilo dura mucho más rato que si lo pones rápido. Entonces, cuando tú grabas, se configuraba, este disco necesitamos que tenga, depende mucho de la calidad de la grabación. O sea, si se graba más lento, va a quedar mejor, pero va a durar menos. ¿Y cuánto podría durar ahí? Depende, no estoy seguro, las duraciones variaban. Algunos duran 15 minutos, había otros que duraban 30, 45, igual que los cassettes, tenían como distintas duraciones. También depende del grueso de los surcos, etc. ¿Y eso durante muchos años fue la única forma de grabar? Por muchos años era la única forma de grabar. O sea, este caso, el imancito, ¿cierto? Que se traducía ahora en sonido, ya no era una cosa mecánica, sino que es una cosa magnética lo que se está reproduciendo. Son campos magnéticos los que una máquina, igual que nuestro oído, decodifica como sonido, o una máquina, en vez de movimientos de aire, son movimientos de campos magnéticos. ¿Y de qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 60. Aquí. En los 60 llega entonces la tecnología del vinilo. Claro, después se de la empieza a desarrollar un poco antes, porque la cera es de finales del siglo XIX y ya el vinilo, todo lo que empieza a desarrollarse, digamos, en los 60 ya está. Y ahí ya vamos con la industria también que se va levantando, las disqueras, las empresas que hacían precisamente estos reproductores. Estos reproductores de vinilo también, entonces ya comienza a crecer un poco más el mercado. Exactamente. Posteriormente el vinilo, que ya es una tecnología antigua, aparece la grabación magnética, que aquí me gusta usar estos nombres porque no es común escucharlo así. La grabación magnética es el cassette. ¿El cassette? La cinta, que es súper interesante. Yo encuentro que de todas la más interesante es el cassette. Claro, porque el salto de el vinilo, que sigue siendo, o sea, todavía es muy bonito, hay un romanticismo con el vinilo, queremos tener vinilo, la calidad también es muy buena de grabación. Por lo mismo de las velocidades, el vinilo permite variar las calidades. Pero sigue siendo, entre comillas, primitivo. Exacto. Primitivo si lo comparamos con el primer sistema, que era el del cilindro. Que era aún más primitivo, creo. Claro, porque ese fue el primero. Exactamente, y ese directamente mueve la membrana para que vibre. Entonces todavía estamos de cilindro a disco de cera, de disco de cera a disco de vinilo. Vamos como en la tercera generación. Vamos en la tercera generación, pero ya del salto del vinilo al cassette. Ya ahí, pasar de un plato donde se le hacen surcos, ¿cierto? Donde se le tatúa la música, a una cinta de cassette
en este formato. Claro que hay un avance tecnológico. Mira, esta cuestión es genial, porque en el vinilo habíamos quedado en que lo más moderno del vinilo era el imancito que movía. La aguja, claro. Los chiquillos que son de la nueva generación, ¿conocen el cassette? Sí, claro. ¿Robinson también conoce el cassette? Sí. Ah, ya, estamos ahí. El es vinilo, cultura general, pues, saber de cassette. Totalmente. Pero es que una vez hicieron un experimento y le mostraron a los niños. Sí, no, Y que los niños chiquititos. La gente va a pensar que tenemos aquí trabajo infantil. Pero si son jóvenes. No, son hombres. Son jóvenes universitarios. Tienen más barba que tú. Y que Carlito. No. Eso no se puede. Más que Carlito no se puede. Bueno, en el vinilo, lo último, lo más tecnológico es que esta cosa de los imanes, ¿cierto? Que mueven el campo, un imán está fijo, el otro se mueve, entonces esos movimientos son los sonidos finalmente, que la máquina es capaz de reinterpretar esos movimientos magnéticos como sonido. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el cassette es el avance de eso, de ese detallito, de eso que ocurría dentro de la cajita del vinilo, de donde estaba la aguja, es el cassette. Porque el cassette es una cinta magnética que tiene elementos químicos, ¿cierto? Por dentro, que los átomos están ordenados de una forma. Entonces, cuando pasa por este cabezal, que es donde se graba el cassette, no es que tienen las radios, tenían una piecita metálica, que la cinta pasaba por ahí pegadita a la cinta. Sí. Ese se llama el cabezal. Ese cabezal, al momento de grabar, activa unos imanes que lo que hacen es que en la cinta reordena los átomos, digamos, es súper científica esta cosa. Entonces, ¿qué pasa? Los reordena y el dibujo que va quedando es diferente. Entonces, al reproducir, suena lo que quedó grabado, lo que quedó dibujado ahí. Y tú puedes regrabar porque como esos son simplemente imanes que se están moviendo, entonces puedes regrabar y mover esos imanes de nuevo. El replay, como se hacía Exactamente, antes. entonces tú puedes regrabar el cassette. Pero no todos los cassettes se podía, ¿te acuerdas? Pero había que romperle la puntita. Había que ponerle, claro, cuando tú rompís las puntitas no se puede grabar, pero cuando chico le ponía scotch. Claro. Le ponía scotch y ahí podías volver a grabar. Y ahí podías volver a grabar. O le metías un papelito así dentro, cualquier También cosa. habían cintas o cassettes que eran como para regrabarlas hartas Los vírgenes veces, que se decía. Sí. Sí, vendían sí, cassette vírgenes, incluso los vírgenes venían de 90 minutos, habían de 60 y de 90, Sí. unos se ven así llenos de ese intento. Entonces eso yo encuentro que es muy interesante, cómo funciona, porque en el fondo es una placa magnética que tú puedes es como, se me olvidó traerlo, lo voy a traer, estas pizarritas de niños. Sí, que la pizarra y después lo mágica. Claro. La pizarra mágica. Es Mira, ahí exactamente estamos viendo viendo el sistema. cassette. Estamos viendo el sistema del que tú hablas. ¿Y el cabezal es el que uno tenía que soplar a veces? Claro, porque ¿Para poderlo por limpiar? ahí están los imanes que mueven todo. Entonces, si eso tiene manchas o está sucio, entonces ese magnetismo va a llegar interrumpido hasta la cinta. Entonces va a quedar mal. Eso era como un sistema parecido al de los videojuegos de antaño. Nintendo cuando uno tenía que... Cuando era con cartridge. Porque uno tenía que soplarlo igual, po. ¿Será lo mismo, no? No, No ahí, sé. ahí tendría que Te metí en investigar, aprieto tendría porque que tú eres un investigar. hombre experto en música. Pero de Ese tipo de videojuegos. cartuchos no se Pero- dieron en la música. Ahora, tenemos también el mercado que se va adaptando y tenemos estos grandes equipos que mezclaban el disco arriba y el cassette y la abajo. casetera abajo, el 3 en 1. Sí, y después empezaron a salir con 2 caseteras, Claro. pero el mercado también fue Sí, fue el sumando. mercado. En mi casa, cuando yo era niño, había una. En mi casa todavía está el disco grande Pero- arriba y el cassette abajo. Claro, pues, el disco Es de como- vinilo. es como un equipo La- de la- la radio, en el fondo la radio, tornamesa. la tornamesa. MFM, claro, ahí está el 3. Teníamos Claro. como la tornamesa arriba, Claro. la radio con el dial que Claro. se buscaba Exactamente, así. sí, dial, y uno sí. veía cómo se movía la agujita a medida que le iba haciendo así. Sí, sí. Y abajito los cassettes. Los cassettes. Y podíais grabar y grabáis del vinilo la al radio, cassette o de la claro. radio. Y después de sí. eso ya nos pusimos súper más modernos con el personal estéreo. Sí, po. ahí ya el casetera de La- bolsillo. sí, po, cuando andábamos Oye, pero trayendo. hubo un paso en el tiempo que no fue tan exitoso, pero se grababan también en cartridge que eran como los de Nintendo o los de videojuegos. También se grabó música en un formato así. Mira, yo no Pero lo he pasó visto, muy yo piolita, no he porque en mi visto. casa hay de eso. Y necesitaba un equipo especial, Mira. de ser una especie de cartridge. No sé si existirán todavía físicamente, pero yo recuerdo en la casa que habían de eso y eran como los de los juegos, pero con Pero para música. música, mira, no, eso no me lo he pillado. Los que sí vi una vez que también fueron muy poco exitosos, en los 90, finales de los 90, los mini disc, que son estos bien. cassettes chiquititos. Chiquititos, sí. Sí, he visto muy pocas personas que los tengan. Suenan Bueno, las bastante bien. grabadoras, pues, los periodistas, Ahí tuvieron más sus éxito. grabadoras ocupaban cintas chiquititas que después las guardaban así. Claro, pero eso Los es muy típico archivos de las secretos películas, X. es que por eso te digo, muy típico de las películas gringas.
las películas norteamericanas se ven esa grabadora, es muy común, Sí. pero porque esa tecnología es de allá. Se abrían así, metían la cinta y... Pero acá no llegó mucho comenzaban a grabar. porque esas tecnologías para que lleguen a Chile tienen que ser exitosas primero en un país de origen para que alguien se interese, digamos, en exportarlas. Vamos achicando también todo. Sí, totalmente. Vamos en el cassette y de ahí pasamos al siguiente gran hito, digamos, de la reproducción de música, que es el CD. El CD-ROM, el compact disc, no sé, hay 10.000 formas. Perdona, pero como que aparecen estos videos de repente, ¿a qué edad te enteraste? Yo soy muy poquitito, me enteré de la evolución del por qué se llamaba CD, que venía del cassette precisamente, que tenía lado A, B, y después se pasaba CD. C, D. Sí, hay juegos de palabras. Hace poco nomás lo supe, tal vez usted en lo caso lo sabe hace tiempo, pero... Mira, el CD de todas las tecnologías que hay acá es la más moderna, porque después de eso lo que se hace ya no hay en sí una grabación en algo. Lo que viene después, el pendrive, Spotify, ya no hay un producto físico que tú puedas adquirir con la música. Claro. No. El disco es lo último. Hasta el CD. Entonces, veámoslo. El CD lo que tiene es que tiene esta lámina como de un papel metalizado, ¿cierto? Que se ve a través de un plástico. Y en ese papelito metalizado que hay ahí, que se ve ahí, mira, se queman. Un láser lo que hace es que va quemando estos mismos surcos que el vinilo, pero los quema. Entonces va quedando unos hoyito, línea, como se ven ahí. Ajá. Entonces, ¿cuál es la gracia que tienen? Que esto es una representación de un código binario. O sea, cuando el CD, si tú lo miraras con el microscopio, el láser lo que va haciendo es literalmente un hoyito. Entonces, en ese hoyito microscópico, el papel metalizado no refleja la luz. Entonces queda ese hoyito donde no refleja, y donde sí refleja, donde está el papel intacto. Entonces, ¿qué pasa? El láser que va hacia lo apunta, tiene un pequeño ángulo, cosa de que rebote la luz y le da en un receptor que tiene arriba. Tiene el láser y un receptor. Entonces, cuando el láser sale hacia el CD, choca en el CD, y si es que hay hoyito, entonces la luz atraviesa el CD y no rebota en el espejo. Entonces, el código binario es 0. Y cuando pasa por una parte donde todavía está el papelito y rebota, marca un 1. Entonces, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, ya. Exacto. Y eso es lo que el lector lo decodifica claro, como sonido o como imagen y sonido, porque también sabemos que los CDs, como texto, exacto, en los CDs tú puedes poner la información prácticamente que tú quisieras. Exacto. Ahora está interesante eso porque cambia totalmente la tecnología de la cinta, o sea, de la cera, con los hoyitos, ¿cierto? Con los surcos que después se leen, al vinilo, con los mismos surcos, pero en otro material, mejorar los materiales, al cassette, que siguen siendo diseños, pero esta vez magnéticos, ¿cierto? Como el magneto reordena átomos que van en esta como cinta. las pizarritas de mágica, la pizarra mágica, ya algo totalmente distinto, que es grabar, ¿cierto? Con láser en estos CD. De hecho, los computadores antiguos, ¿cierto? Las torres venían incluso con el dispositivo para que tú pudieras también grabar. Exacto. Tú podías grabar tu CD en el fondo. Exacto. También había el CD virgen. CD virgen, incluso existían los regrabables. También. ¿Ya no venden CD virgen, parece? Mira, se pillan en negocios de barrio, ¿no? Sí, Yo he pillado. Las torres, ¿te acuerdas que uno las andaba trayendo de hartos CD? Claro, bueno, eso dio pie también para todo el concepto de la piratería, que tuvieron grandes... Pero ese es otro tema interesante, porque la piratería... Mira, voy a decir algo muy malo, pero la piratería... Impopular. Sí, la piratería pasó de ser mal vista a ser legal en el mundo de la música. Porque Spotify no es diferente a Napster, no es diferente a Ares o a cualquier plataforma que uno ocupaba hace 20 años atrás. Estamos hablando de que simplemente se desarrolló un modelo de negocio que permitió subir la música a Internet y que la gente la consuma desde Internet. Y le pagaba también. Que era lo que era ilegal. Ahora le pagan a los artistas, eso sí. Claro. Sí, pero ese ya es un tema complejo porque en Spotify llegar a rentar con Spotify es bastante complejo. Ahora, no es... para los melómanos, para los que tienen el oído fino, ajustado como el de ustedes, hablan mucho también de la pérdida de calidad en el avance de la tecnología, entendiendo, por ejemplo, el MP3, que finalmente lo que hacía era bajarle la calidad para poder aumentar el número de canciones, en fin.
el MP4, que después empezó a incluir el video, música y video, pero también hablan un poquitito de eso, de que a medida que también va avanzando esta tecnología, se va afectando un poquito en la calidad del sonido. Claro, exactamente. O sea, mira, si tú escuchas un gramófono suena horrible, suena horrible, pero sobre todo con los oídos de hoy. Pero el vinilo ya suena bastante mejor. Más fiel al sonido real, el sonido, ¿no? Claro, es que tiene que ver con el hecho de que lo que está grabado en el vinilo es el sonido mismo. O sea, no hay, como en el CD, un código binario que se traduce en sonido a través de cosas digitales. Aquí es el sonido mismo, el que fue el aire que grabó esos surcos. Entonces tú al reproducirlo estás reproduciendo exactamente el mismo movimiento de aire que hubo en ese momento. Claro. Entonces, por eso cuando tú escucháis un vinilo de algún jazzista antiguo, de Benny Goodman, o de, no sé, de Bobby Hackett, de Louis Armstrong, tiene ese sonido como único que no se puede reproducir. Porque en el fondo es el cómo sonaba en el aire. El momento. Claro, pasó por este tubo, llegó hasta acá, ¿cachai? Llegó, y así sonaba. Es directo de la sesión, es como estar ahí. Claro. Es como estar en el estudio donde ahora tú grabáis todos los músicos por separado, cada uno con su micrófono, claro. Y después un ingeniero de sonido dice, ya mira, la trompeta está un poco aguda, no, me molesta, pongámosle menos agudo aquí. La remasterización. Más gordita, acá. Este cantante está un poco, ¿no? Suena muy despacio, subamos el volumen. Y aquí, o pongamos el autotune. Claro, entonces eso no se podía hacer antes. O sea, antes Louis Armstrong grababa y él se paraba a cantar al frente de toda la orquesta, al frente de una campana que los grababa todos. O sea, hubo un micrófono que grababa toda la banda. Sí, claro. Y para que tú cantando pudieras sonar tenías que acercarte al micrófono, literalmente. Hay películas donde incluso se representa cómo grababan y películas donde ellos mismos actúan, Louis Armstrong y todos esos personajes. Era normal que hicieran películas, lo mismo que pasaba acá con Sandro, con Luis Miguel, todo eso hicieron películas, no sé. O sea, los registros de esas sesiones de estudio dan cuenta justamente de lo que tú estás conversando ahora. Claro. ¿Por qué también hoy día se vuelve al vinilo? No es por nada, porque claro, si lo pensamos, es una tecnología que es más cara. Sí, grabar en vinilo hoy día es un esfuerzo para los artistas, poder tener sus producciones en vinilo. Es poco práctica, no podemos andar con el reproductor de vinilos para todos lados, a diferencia de este dispositivo. Exacto. Pero hay un tema de, el romanticismo, pero también la calidad del sonido. Totalmente. Pero el mercado también está, usted me dirá, la calidad y todo afecta, pero uno de repente se va a las grandes tiendas y tienen reproductores de vinilo. Sí, totalmente. Es que, ¿sabes tú? Lo que pasa es que el vinilo, tú escucháis un vinilo grabado en los años 50 o los años 60, no sé dónde sea, y tú escuchás una grabación de los 60, suena como de los 60, tú decís, claro, aquí no hay tantos procesos digitales, no hay nada digital, no hay ecualizaciones, no hay nada, suena como suena nomás, esa es la cuestión. Cuando tú escuchás los bateristas, los Beatles, todo eso que suenan tarrientos, de repente tú decís, claro, la canción está súper buena, pero como que el sonido de repente como que podría mejorar, ¿cierto? Que con el tiempo fue mejorando, pero en general tú decís que ahí hay una limitación que es tecnológica, o sea que no se puede grabar mejor porque no hay cómo hacerlo. Pero hoy día, para grabar en un vinilo, ya no tenemos la obligación de poner a toda la banda aquí y que se ordenen más cerca, más lejos del micrófono, de acuerdo a qué tan fuerte suena su instrumento, sino que podemos digitalizar todo esto y crear este molde que se crea para sacar los vinilos, porque se graban los surcos en uno, pero el resto se hace con un molde. Podemos hacer directamente el molde con un láser que lo imprima perfecto y queda igual que un CD, no suena como una grabación de vinilo, suena como una grabación moderna en un vinilo. Y si hacemos esta línea del tiempo en la evolución desde lo que hablábamos de la cera hasta llegar hoy día a lo digital, que se fue generando este salto y mejora, hoy estamos estancados, o no estancados, o estamos en el momento de lo digital. ¿Será que estemos también quedándonos ahí y no sé, uno nunca sabe lo que pueda pasar a futuro, pero básicamente uno si piensa más allá, uno dice como que ¿qué más se podría inventar ahora? ¿Habría que retroceder? Sí, el humano siempre nos termina sorprendiendo por alguna cosa y quizá en 20 años más alguien se pregunte esto con una tecnología que ni nos imaginamos. Claro. Pero mira, hay cosas muy raras que yo he visto por ahí, que existen músicas que tú puedes escuchar dentro de tu cabeza, que no suenan en el aire, que suenan solamente gracias a que tu cerebro es capaz de crear sonido a partir de la nada. ¿Qué significa eso? Si yo pongo un sonido, no sé si alguna vez lo habrán escuchado,
si tiene la oportunidad de tener en su casa 2 flautas dulces, hagan este experimento. Tocan las 2 flautas así al aire, sin apretar nada, 2 personas tocando y se van a fijar que aparece un ruido como de un moscardón. Así. Ese ruido no existe, lo inventa el cerebro. Ese ruido es el choque de los dos ruidos. Es el choque de los 2 ruidos. Y hay una cosa matemática que se produce, que es la diferencia matemática, digamos, cuando tú calculas la frecuencia a la que suena una nota y la frecuencia a la que suena otra nota. Si tú sacas la diferencia, la resta, entonces eso que te queda es lo que el cerebro genera automáticamente. Y ese ruido, ese mosco que suena, siempre un sonido muy grave, porque la diferencia entre 2 notas que son casi iguales es muy pequeña. Entonces es una nota muy grave, ¿cierto? Claro. Y se escucha ese ruido, se escucha fuerte. Entonces, inténtelo, de verdad, todos los que puedan, con 2 flautas dulces, hacia el aire, 2 notas, y aparece un ruido súper molesto, como que se mueva. Ese ruido que se mueve es claro, porque como las notas no están planas y se están moviendo un poquito, entonces un movimiento de una frecuencia acá, de un hertz, acá es mucho, entonces se te mueve el bichito para todos lados. Oye, para que no quede yo como un chanto, un mentiroso, un que estoy inventando, les mandé al equipo de producción este cartridge que es como un cassette, que no se masificó mucho porque claro, había que tener un aparato distinto. A ver si lo podemos poner ahí, señor director Gabriel, para que... Yo sé que hay muchas personas en casa que lo van a ver, que lo van a tener y que me quieren dejar como chanta, no lo quieren mostrar. Porque yo sé que más de alguno lo vio en casa. De verdad era un equipo distinto que no se masificó mucho, a diferencia del cassette y el vinilo, pero se vendió. Y que era así. Así era. Mira. Tal cual. Y yo sé que alguna vez... pero si yo lo vi en mi casa, se lo vi a mi abuelita. Era una cinta, claro. Una cinta. Pero con formato de cartridge, digamos, que era de plástico y que no tuvo mucha masividad. Pasó es como de culto, básicamente. Sí, yo no lo había visto nunca. Ahí está, ¿viste? Para no quedar como mentiroso ni chanta. Y esta vez te vas con tu cajita musical más llena. Sí, siempre es bueno algo nuevo aquí. Le estamos sumando algo a la caja musical de Carlos Stockley. Muy bien, gracias. Qué buena. Bueno, así ha evolucionado todos los sistemas hasta lo que tenemos hoy día, que es prácticamente todo digital. Hoy día es todo digital, pero lo digital tiene, sus ventajas. O sea, yo grabo una canción hoy día y puedo distribuirla en todo el mundo. Sí. Mañana ya puede estar sonando en todo el mundo. De que vaya a pasar, no, es otra cosa. Pero ha pasado, está la posibilidad que antes no existía. Exactamente, existe esa posibilidad. Antiguamente yo grababa mi canción en un cassette, en lo que sea, no tenía ninguna posibilidad de que alguien la escuchara. En la fiesta del barrio, ¿no? Claro, era absolutamente muy difícil. Hoy día, imagínate, o sea, los artistas anuncian por Instagram que van a soltar una canción tal día, tal hora, y hay personas conectadas en el mundo entero de manera simultánea, esperando que esa canción se suba a la plataforma. O sea, esa es la forma de distribuir música de hoy. Ya no es nada físico. Tú te compras el disco si es que eres muy fan de ese artista. Exacto. Para tenerlo en físico, porque me gusta y porque lo colecciono. Pero ya cambió la forma de distribuir y grabar música. Incluso en los computadores, a propósito, como los mencionaba Camila, ya casi ninguno viene con un reproductor de CD, po. No, es raro porque los CDs cada vez son menos ocupados. Escaso. Claro, todo lo que está en los CDs, yo de hecho le digo a mi hijo, yo tengo mi CD de mi banda, de la Nueva Orquesta, y que le regalé uno a él, por supuesto que no le sirve para nada porque no tiene dónde escucharlo. ¿Dónde lo escucha, papá? Ya ni las radios del auto traen. Claro, ni siquiera en el auto. Entonces me dice, papá, quiero escuchar el CD. Y yo le digo, pero hijo, si toda esa música está en internet. Mira, aquí está. Y no sé, está en YouTube, está en Spotify, está en todos lados. Es más fácil para uno gestionar o pagar, digamos, por el servicio de que alguien te suba esa música, porque eso lo hacen empresas, etc. Que no es caro tampoco, o sea, tú pagas una vez porque alguien se lo suba y listo. Y había antiguamente incluso una empresa que tenía un convenio, una empresa norteamericana con un convenio, con un sello en Concepción y se podía subir gratis si lo hacías con ese sello. Entonces existen las posibilidades de hacerlo, no es tan complejo. Y eso te permite, claro, decirle a cualquier persona en el mundo, de repente alguien te escribe por Instagram, oye, la cuestión, y te puedes mandar directamente, oye, mira, aquí está mi música en Spotify. No existe la necesidad de tenés que mandarle un correo así físico con un disco. Como era antes. Claro. Carlitos, como siempre, muchísimas gracias por esta gracias caja musical.
hemos aprendido mucho. Nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima, con algo interesante. Sí, lo que hemos abierto hoy día en la mañana es la cajita del agua. Es la situación que está pasando en varias calles del Gran Concepción a propósito de las inundaciones. Nos llegan imágenes de Víctor Lamas, Camituler, con respecto a las inundaciones también, que estamos muy conectados a 21 de mayo, pero sabemos que Víctor Lamas también históricamente ha tenido muchos problemas y que es parte de lo que también nos va llegando